Bueno, pues ustedes han visto terrible la situación de esta comunidad en Vera Eyávida, que ha sido desplazada por estas disputas que hay territoriales entre el ELN por una parte y las Autodefensas Unidas de Colombia en una de sus múltiples mutaciones y en uno de sus múltiples nombres y siglas que utilizan. Y hay que tener presente que estamos hablando de una comunidad que tiene 48 familias, 168 indígenas, que en ese desplazamiento se movieron hacia la parte interior del resguardo, no hacia los cascos urbanos, sino más bien hacia adentro, porque no quieren que los muevan de su tierra, no quieren que los desplacen de su propia tierra, pero ustedes han visto las condiciones infames en que han tenido que moverse. Esta disputa entre el ELN y las AUC tiene como objeto el tratar, como tantos otros conflictos en el país territoriales, tratar de controlar un camino, un corredor del narcotráfico. Esta es una zona que estaba originalmente bajo el dominio de las FARC y que después de las desmovilizaciones de las FARC, como en tantas otras partes del país, terminó convirtiéndose en tierra de nadie, pero con un inmenso potencial para la economía ilegal. Y en esa medida empieza a ser objeto de estas disputas por parte de bandas criminales, pónganle ustedes el brazalete que quieran, el nombre que quieran, pero en últimas, bandas dedicadas a la delincuencia y dedicadas al crimen. Y estos desplazamientos de estas comunidades, pues obviamente han generado la reacción del gobierno. Ustedes han visto en la nota, se han enviado agentes de la policía, se han enviado miembros del ejército, se están tratando de hacer no solamente unas ofensivas contra estos delincuentes ilegales del ELN y fuera de eso de las AUC, sino que aparte de eso están tratando de avanzar en el desminado. Hay que recordar que el 28 de febrero uno de los muchachos de esta comunidad indígena terminó pisando una mina antipersonas y terminó perdiendo una pierna, y allí empezó este último proceso reciente. ¿Y por qué digo que último proceso reciente? Porque desde el año 2018 la Defensoría del Pueblo, en ese momento en cabeza del doctor Carlos Negret, había enviado una alerta temprana al Ministerio del Interior, en ese momento bajo Alicia Arango, diciéndole: estas comunidades están en peligro. Y estas comunidades indígenas están en peligro porque existen estas disputas de grupos ilegales que están tratando de controlar estos corredores del narcotráfico. Desde el 2018, vean ustedes cómo ahora de repente, no, sí, hay que mandar la fuerza pública, hay que hacer esto y lo otro. Bueno, pues esto está advertido desde hace mucho tiempo. Obviamente habrá gente que encuentra la explicación de esa reacción tardía del gobierno diciendo que no hay recursos suficientes para cubrir aquí y allá y allá. Y cuando digo aquí, allá y allá, hay que tener presente que esto seguramente se va a repetir si nosotros como Estado colombiano no tomamos previamente las medidas necesarias para evitarlo. ¿Por qué? Porque en los resguardos de la zona hay en este momento 11 comunidades indígenas distintas, fuera de esta que fue desplazada, en los resguardos de la zona que quedan en ese corredor del narcotráfico. Por lo tanto, el potencial es inmenso. Y si ustedes quieren ir al resto del país, hablemos de los 767 resguardos indígenas que hay en todo el país, la mayoría de los cuales están concentrados o en Chocó y Antioquia, o en el suroccidente del país, Nariño y Cauca, o en la zona del Catatumbo. El resto están en La Guajira, en la Sierra Nevada y parte de la frontera con Venezuela y con Brasil. Pero esos primeros que mencioné son corredores del narcotráfico, son territorios peleados por las bandas criminales. Por lo tanto, lamentablemente, estas imágenes no serán las primeras ni serán las últimas que veremos de esta clase de desplazamientos.